Hola, soy Eva Tarín, tu informática de cabecera. En este podcast hablamos del mundo digital sin rodeos y sin tecnicismos innecesarios, lo justo, lo útil y lo que necesitas saber para no perder el tiempo. ¡Empezamos! Hoy quiero plantearte algo diferente. No te voy a hablar de webs malas ni de errores evidentes, te voy a hablar de webs que están bien hechas pero no funcionan. Porque esto es de lo que más desconcierta. Cuando algo está mal, lo ves claro, pero cuando todo parece correcto y aún así no hay resultados, es cuando empiezas a pensar que el problema eres tú, tu negocio o incluso tu idea. Y en la mayoría de los casos no es eso. El problema es que la web está bien hecha, pero mal planteada. Y esto pasa muchísimo. Te voy a explicar por qué ocurre esto con situaciones muy concretas que veo a diario. Primer caso. Web técnicamente correcta, visualmente limpia, pero sin foco. El usuario entra y ve que todo está ordenado. Hay secciones, hay textos, hay imágenes, pero no hay una dirección clara. No sabe qué es lo importante, no sabe dónde mirar primero, no sabe qué esperan de él. Y esto es clave. Una web no es solo información, es dirección. Tiene que guiar al usuario. Si no lo hace, el usuario se pierde y se va. Segundo caso. Web bien diseñada, pero sin estrategia detrás. Aquí es donde está uno de los mayores problemas. La web se ha hecho pensando en tener presencia, en tener algo profesional, pero no se ha definido qué papel juega dentro del negocio. No se ha decidido si esta web tiene que captar leads, cerrar ventas, filtrar clientes o simplemente informar. Y cuando no defines eso, todo lo demás se queda cojo. Porque no es lo mismo hacer una web para vender que una web para explicar lo que haces. Porque no es lo mismo una web para vender que una web para explicar lo que haces. Y muchas veces se intenta hacer todo a la vez y no se hace bien nada. Tercer caso. Web entregada y abandonada. Te la hacen, te la entregan y ahí se queda. Y esto es más habitual de lo que parece. Nadie revisa si funciona, nadie mide nada, nadie ajusta textos ni estructura. Y claro, la web se convierte en algo estático que no evoluciona con el negocio. Pero el negocio sí que cambia. Y cuando la web no acompaña, deja de tener sentido. Cuarto caso. Todo correcto, pero no conecta. Este es más sutil. La web explica lo que haces, está bien escrita, incluso puede estar bien estructurada, pero no conecta con el usuario que entra, porque habla desde el negocio y no desde el cliente, y eso se nota mucho. Cuando una web está pensada desde dentro, desde lo que tú quieres contar, en lugar de desde lo que el usuario necesita entender, no funciona. No porque esté mal, sino porque no engancha. Si te fijas, en ninguno de estos casos el problema es técnico. No es WordPress, no es la plantilla, no es el diseño, es el planteamiento. Y aquí es donde viene la parte importante. Una web no empieza cuando eliges colores, empieza cuando decides qué papel juega en tu negocio. Y esto cambia completamente cómo se construye, porque ya no estás haciendo una web, estás creando una herramienta. Y una herramienta tiene una función concreta. Por eso, antes de tocar nada, deberías tener claro qué objetivo tiene tu web, a quién va dirigida, qué problema resuelve, qué tiene que pasar cuando alguien entra. Y si eso no está claro, todo lo demás es secundario. Y luego viene la segunda parte que casi nunca se tiene en cuenta, el trabajo después de publicar. Porque una web no se termina cuando se lanza. Ahí empieza el trabajo de verdad. Ver qué funciona, cambiar lo que no funciona, ajustar mensajes, mejorar la estructura. Y aquí es cuando entra el mantenimiento, pero entendido de otra manera. No solo como algo técnico, sino como una revisión continua de si la web está cumpliendo con su función. Si tienes una web y sientes que no está funcionando, no empieces pensando en rehacerla. Empieza revisando esto. Porque muchas veces no necesitas otra web, necesitas entender la que ya tienes. Si quieres aprender a hacer esto con criterio, en mi comunidad de School tienes recursos que te ayudarán no solo a crear webs, sino a entender cómo tienen que funcionar dentro de un negocio.
Y si ya tienes tu web en marcha y necesitas a alguien que te ayude a revisarla, mantenerla y hacer que realmente funcione, eso es parte de mi trabajo. Y con esto lo dejamos por hoy, porque tener una web está bien, pero entender cómo tiene que funcionar es lo que marca la diferencia. Suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. Y si quieres entender la tecnología con más profundidad y sin rodeos, en la descripción te dejo el enlace a mi comunidad en Skool. Nos vemos dentro.